pilotos como Canet, que es un piloto bastante rápido, impulsivo, que quiere siempre dar el máximo, a veces parece mentira, pero a veces tienes que pilotar tranquilo, sobre todo el cómo abres el gas despacio para ir más rápido. Entonces esto a un piloto que tiene el ansia y es muy acelerado, hacerle entender que tiene que abrir el gas más lento para ir más rápido es difícil. Se ha conseguido tanta potencia que el problema que hay en MotoGP ahora mismo, aparte también la electrónica, que es importante y ellos tienen mucho más trabajo en ella, es porque tanta potencia al final lo difícil es sacarle partido. O sea, ahora mismo si tú ves por ejemplo en rueda de prensa o cuando un piloto por ejemplo de alguna marca que esté sufriendo un poco como puede ser Honda, normalmente dicen, no, el problema es la electrónica, porque realmente no hay problema en sacar caballos al motor. Eso prácticamente cualquier marca lo sabe hacer. El problema es sacarle partido a todos esos caballos y transmitirlo de forma correcta a la rueda y poder sacarle partido, como dije. La temperatura del asfalto. Nosotros tal vez medimos el asfalto, la temperatura durante el día 10 veces. Miras la meteo para el día siguiente a ver qué puede más o menos pasar para hacerte un poco una idea. Por ejemplo, este fin de semana pasado en Barcelona, viernes y sábado en los entrenamientos, estaba el clima pues, normal, digamos, no mucho calor, y de repente el domingo para carrera, pues el asfalto estaba 8 grados más caliente, hacía bastante más sol, después el tema del viento, bueno, son cosas que cambian y afectan pues, a todo. ¿Valentino Rossi tiró a Márquez en la curva? Para mí no. Para mí no, y lo explico un poco, o sea... Bueno, hoy tenemos con nosotros a Samuel Brito. Lo voy a leer porque siempre me equivoco aquí. Ingeniero electrónico de Moto2, concretamente del piloto Aron Canet, que actualmente es sexto en el Mundial de Moto2, y nos va a hablar un poquito de lo que es ser ingeniero electrónico, entre comillas, telemetrista, y ahora explicamos por qué es entre comillas. Y nada, sin más, vamos con ello. ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días, ¿qué tal? Bien, contento de estar aquí. Perfecto. Ahora, la primera pregunta, ¿qué es la telemetría y por qué acabo de entrecomillar yo telemetrista? Bueno, a ver, realmente en mi puesto somos conocidos como telemétricos o telemetristas, pero que es normal, ¿no? Es normal porque al final es lo más escuchado, sobre todo por el tema de Fórmula 1, pero realmente lo que nosotros hacemos es adquisición de datos, porque la diferencia principalmente es que nosotros no vemos en directo lo que pasa en la moto. En cambio, en Fórmula 1 lo ven en directo, por eso es el término telemetría. Al final, lo que ves en sí en tu ordenador es lo mismo, es una adquisición de datos, la única diferencia es esa. Nosotros vemos esta adquisición cuando la moto llega al box y podemos descargar y ver todo en el ordenador. O sea que mientras está el piloto corriendo, tú no puedes... No le puedes decir, mira, te falta como pasa en la Fórmula 1, sino hay que esperar a que llegue. No se puede en teoría por tema de seguridad, no se quiere, digamos, desconcentrar o que el piloto tenga demasiada información. Entonces, y también por causar un poco esa situación, ¿no? También de incertidumbre, de no darle demasiada información al piloto y que sea también capaz de analizar él mismo sobre la moto lo que está pasando en carrera. Entonces tenemos bastante limitado lo que le podemos decir al piloto. Le podemos mandar pequeños mensajes al dashboard, a la pantalla de la moto, y después está el mecánico que está siempre ahí, que se ve en la televisión, ¿no? Que se ve en el muro ahí con la pizarra, que le pone pues, la información que queramos ponerle y que con él ya sabemos que tenemos ya, digamos, explicada entre nosotros qué quiere decir cada cosa y cómo se lo ponemos. Claro, porque eso tiene que ser, lo ve durante nada. O sea... Claro, date cuenta que cuando pasan por la recta, pues irán a 200, depende de en qué posición de la recta estén, pero pues, más de 200 kilómetros por hora seguro. Claro, como ponerle un texto, mira, te falta ser tal, ¿no? Entonces por eso tiene que ser cosas muy concretas, muy cortas, y también por el tema mental, ¿no? De concentración, de que mucha información a veces es malo, sobre todo a esa velocidad y con cómo de concentrado tiene que estar el piloto hoy en día, que en carrera no puedes ni frenar 5 metros más tarde porque pierdes demasiado. Claro. Vale, ¿y cuál es la función en este caso, vamos a empezar a llamarlo bien, ¿no? Del ingeniero electrónico con la moto y con el piloto? Porque al final entiendo que aparte de la destreza que tiene el piloto a la hora de conducir la moto, pues todo lo que hay detrás
también eso es importante que el piloto y en este caso tú tengan esa conexión y oye, mira, esto y que, entre comillas, te haga medianamente caso. Sí, sí, sí. Al final es curioso y es bonito porque al final es verdad que la persona, ¿no? que ya se lleva todo el centro de atención y es normal, ¿no? Es el piloto, hablando del tema de los aficionados, ¿no? El que conocen siempre pues es al piloto y obviamente porque es el que corre en la moto. Pero es bonito ver cómo el piloto en sí nos tiene a nosotros, sobre todo a los ingenieros que estamos siempre sentados al lado de él y hablando y sabe que confía en nosotros ciegamente en lo que hacemos en la moto porque él sabe que somos súper importantes porque cuando le hacemos algo en la moto le puede hacer ir mucho más rápido o más lento, pero a veces siempre pruebas cosas que pueden ir bien o no. Pero a lo que iba, es súper bonito ver cómo alguien que, en mi caso, yo idolatro, ¿no? Porque al final el ser piloto y ir como van de rápido y lo que hacen, para mí es algo increíble. Pues ver que una persona te tenga a ti como alguien tan importante y que tiene confianza ciega en tu trabajo y es tan agradecido con lo que hacemos, es increíble. La verdad que es una sensación inmejorable. Claro, es que eso es importante también porque entiendo que si trabajaras con un piloto con el cual no tienes buena relación o hay tal, no sería, ni siquiera sería satisfactorio para ninguno de los dos y tampoco sería útil, porque al final si hay ese rollo... Exacto, seguramente no llegarías a obtener los resultados que podrías tener, porque hoy en día está todo tan profesionalizado y tan llevado al límite que perder una décima en una vuelta muchas veces es demasiado, que al final todo cuenta, ¿no? El talento del piloto, el equipo, la relación con los ingenieros, la calidad del trabajo y de los ingenieros, la calidad del equipo, el calor humano en el equipo, que al final, pues, los que también nos vemos ahí, trabajamos directamente con el piloto, somos sobre todo los ingenieros y un poco los mecánicos, pero después hay mucha más gente detrás. Está el team manager, está el coordinador, está el media que saca las fotos y hace los vídeos. Entonces, quieras o no, ellos directamente en la moto no afectan, pero el calor humano y el ambiente y el buen rollo, al final todo ayuda. Psicológicamente el piloto tiene que estar al 100% y todas estas cosas son importantes también. Claro, es un cúmulo de todo al final. Yo te iba a preguntar que si siempre habías estado en Moto 2, pero claro, te quería hacer primero la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Moto 2 y MotoGP? Bueno, principalmente potencia, ¿no? Potencia y tecnología. Al final el Campeonato del Mundo de MotoGP tiene 3 categorías en las que los pilotos cuando llegan al Mundial pues normalmente entran por la categoría de Moto 3, que es la categoría pequeña, lo que antes se conocía como 125, y es para pilotos pues más jóvenes. Luego está Moto 2, que es donde yo trabajo, que son motores 765 centímetros cúbicos con 150 caballos de potencia y bueno, un poco más limitado por tema también de presupuesto para no hacer unos presupuestos demasiado altos y intentar igualar todo un poco. Por ello, pues tal vez aerodinámicamente no se puede hacer mucho en la moto y de electrónica pues también tenemos un poco las cosas limitadas. Usamos la misma electrónica que MotoGP, Magneti Marelli, pero limitada. Entonces la diferencia principal entre Moto 2 y MotoGP es lo que comentaba, un poco en MotoGP los presupuestos son mucho mayores, evidentemente las motos son mucho más rápidas, con muchísima potencia y con mucho más desarrollo aerodinámico, sobre todo que últimamente está bastante al día y ha cobrado bastante importancia en la moto que antes no la tenía. Y porque se ha conseguido tanta potencia que el problema que hay en MotoGP ahora mismo, aparte también la electrónica, que es importante y ellos tienen mucho más trabajo en ella, es porque tanta potencia al final lo difícil es sacarle partido. O sea, ahora mismo, si tú ves, por ejemplo, en rueda de prensa o cuando un piloto, por ejemplo, de alguna marca que esté sufriendo un poco, como puede ser Honda, normalmente dicen, no, el problema es la electrónica, porque realmente no hay problema en sacar caballos al motor. Eso prácticamente cualquier marca lo sabe hacer. El problema es sacarle partido a todos esos caballos y transmitirlo de forma correcta a la rueda y poder sacarle partido, como dije. Entonces la electrónica y la aerodinámica es la principal diferencia entre Moto 2 y MotoGP. Aparte, pues un poco el peso de la moto y temas de reglamento que también cambian, pero bueno, eso son cosas un poco ya más aparte.
Claro, y si algo, imagínate, ¿no? Si algo sale mal, por ejemplo, vamos a por una carrera, ¿no? Si algo sale mal en cuanto a los tiempos, o al final el tiempo es el que decidirá qué piloto es más rápido, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto eso es responsabilidad del piloto o es responsabilidad, en este caso, del telemétrico o del ingeniero electrónico, como es tu caso? Ya, al final es un análisis de todo, ¿no? O sea, hay momentos en el que puedes saber que has tenido parte de, llamémoslo así, culpa por lo que algo no haya salido bien. Pero es difícil también valorarlo porque también entra en juego mucho lo que hablé antes también de la psicología y el estado de ánimo del piloto. Hay días que le sale todo y hay días que tienes que un poco ayudarle más. Hay días que incluso pasa no a segundo plano porque siempre es importante, pero muchas cosas del ajustes de la moto pasan no al segundo plano, pero casi, porque el piloto está, pues es su día espléndido, su circuito ideal, la afición la apoya y está en casa o lo que sea. Y entonces ese día sale casi que todo. Hay otros días que, pues, y tú lo notas, al final creas como una situación casi como de relación, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo juntos, viajamos por todo el mundo, son muchas horas, incluso de aeropuertos, de hoteles. Y entonces al final ya tú también interpretas un poco el piloto, sabes cómo está ese día y sabes que, bueno, que tienes que también transmitirle la información de una manera o de otra. Entonces, bueno, decirte que hasta qué punto el perder una décima fue culpa de la electrónica o del setting de la moto, de la geometría o de que el piloto, pues es difícil. Es verdad que en la telemetría, en la adquisición de datos, en lo que nosotros vemos, se ve absolutamente todo. Entonces, tú puedes interpretar y ver y saber por qué realmente se ha perdido, pero después el darle, digamos, una explicación concreta es difícil. Claro, porque Porque puede ser, sí, puede ser el piloto que... Porque claro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en esta curva podías haber frenado 5 metros más tarde y no hubiésemos perdido en este sector pues esta media décima. Claro, tú puedes decirle, tú puedes pensar, pero no lo hizo porque no supo hacerlo o porque tal vez la moto no se lo permite hacer. Es donde entonces él entra en juego su palabra, ¿no? Un poco, que siempre cuando el piloto se para, te habla un poco de sus sensaciones. Pues tal vez te dice, no, es que no puedo frenar más tarde porque si no la curva no la hago, no me gira la moto igual. Entonces perdería más tiempo aún. Prefiero frenar 5 metros antes y poder hacer la curva bien que no intentar buscar el tiempo en frenada y después pierdo más en mitad de curva porque tengo que abrir el gas 10 metros más tarde. Entonces es un poco es un cúmulo de circunstancias y de cosas que tiene que es un paquete súper importante que se tiene que acoplar muy bien todo y es lo bonito y lo interesante y lo difícil de este trabajo. Claro, y luego aparte yo pensando, ¿no? Mientras me respondía, a lo mejor puede parecer desde fuera, ¿no? O a priori que dices tú, bueno, el ingeniero tiene esto controlado, sabe todo lo que pasa en la moto, el piloto, ya sabemos que los pilotos que están ahí son unos máquinas todos. Claro, con lo que no contamos es con las cosas que pasan en el directo. Es decir, pues el asfalto estará más frío, más caliente, depende de todo eso. El ingeniero, en este caso tú, no lo puedes tampoco medir. Entonces el piloto in situ dirá, sí, pero es que, cuidado, porque esto en la teoría está bien. Pero ahora, tal y como están estas circunstancias, yo no lo puedo hacer. Exacto. Ahí también está un poco la capacidad que tiene que tener siempre el piloto de adaptación a cualquier situación, ¿no? Porque en carrera, pues tú normalmente pues, en los entrenamientos puedes ir solo, o si quieres tienes a otros pilotos cerca, pero tal vez vas solo, prefieres ir solo. Eliges tú la situación. En carrera, por ejemplo, estás con todos los pilotos. Entonces, o de repente se nubla, baja la temperatura y el asfalto baja de temperatura, o la humedad aumenta, o empiezan a caer gotas, pero pocas. Entonces ahí la capacidad de adaptación en cada situación del piloto es súper importante y es una de las cosas que también, pues, cada piloto es mejor o es peor, le afecta más, le afecta menos. Hay pilotos que son súper rápidos, pero tienen que tener todo súper controlado, súper en línea. Entonces tal vez ese día son inalcanzables, pero después ante cualquier mínima cosa que cambie no son capaces de adaptarse tan rápidamente y sufren más. Es curioso porque intervienen tantas cosas
que tal vez como aficionado desde casa no eres consciente, no te das cuenta, pero nosotros tenemos que estar con la cabeza en mil cosas y pendientes de todo. Como comentabas tú, la temperatura del asfalto. Nosotros tal vez medimos el asfalto, la temperatura durante el día 10 veces. Miras la meteo para el día siguiente a ver qué puede más o menos pasar para hacerte un poco una idea. Por ejemplo, este fin de semana pasado en Barcelona, viernes y sábado en los entrenamientos estaba el clima pues normal, digamos, no mucho calor, y de repente el domingo para carrera pues el asfalto estaba 8 grados más caliente, hacía bastante más sol, después el tema del viento, son cosas que cambian y afectan pues a todo. Claro, es complejo, ¿eh? Es curioso porque otra cosa que, hablando del mismo tema, pero llevándolo un poco, por ejemplo, a MotoGP, para que vean lo importante que es. O sea, en MotoGP hay un ingeniero que se encarga única y exclusivamente de analizar durante el fin de semana temperaturas de asfalto, temperatura ambiente, humedad, presión, para saber y analizar y estudiar en cada momento, en cada entrenamiento o al final para carrera, cuál es la mejor opción de neumático y presión y temperatura a la que preparar el neumático para poner en la moto, utilizar. O sea, es increíble. Mi madre. Sí, sí. O cuando te traen un neumático que cambia un poco la mezcla del neumático, es más blanda, es más dura, pero la carcasa es más dura o esta es más blanda. Ahí la bola de nieve empieza a crecer y ya no sabes ni qué hacer por momentos. A veces se te hace de noche, después de la cena, sigues abriendo, vas otra vez, abres el ordenador y sigues pensando. Llegas a la cama y sigues dando la cabeza vueltas y dices, hostia, mañana es mejor hacer esto, tal vez. Voy a probar esto porque le das muchas vueltas. Claro, y al final todo eso, toda esa lluvia de información que tú tienes en la cabeza, se la tienes que transmitir al piloto en algo muy cortito. No le puedes decir, mira, siéntate aquí que vamos a hablar una hora, que anoche estuve mirando. No, tienes que decirle, mira, esto es así, 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 y claro, que lo entienda y que vaya, ¿no? Es otra de las cosas que tienes que también conocer al piloto, hablando un poco de lo que hablamos ya antes de la personalidad de cada uno, la cabeza, es con la cantidad de información que tenemos, el saber cómo canalizarla nosotros y cómo también transmitírsela al piloto. Hasta qué punto es bueno decirle esto o no. Hay pilotos que le puedes decir más cosas, les puedes contar más cosas, les puedes incluso contar lo que vas a hacer en la moto. Hay otros pilotos que sabes que no les viene bien y no les dices absolutamente nada de lo que vas a hacer en la moto, o no se lo dices concretamente. Le dices, vamos a cambiar algo en la parte trasera porque queremos que te pueda ayudar en esto y esto. Y ya está. Tal vez no quieres saber nada más, o tú sabes que no es bueno decirle nada más y ni se lo dices. Entonces, es todo tan delicado porque son situaciones también de mucha presión. Es curioso todo, la verdad. O sea, que aparte de ingeniero electrónico tienes que estudiar psicología también. Un poco psicólogo, sí, sí. Porque si no, claro, al final de lo que se trata es de que el piloto te entienda. Sí, por muy máquina que sea, si no te entiende, pues, exacto, pues para nada estás ahí, claro. A veces por eso decía que es súper importante el ambiente, ¿no? La gente que trabaja en el equipo, el crear un grupo de trabajo bueno. Muchas veces ha pasado en la historia del motociclismo, pilotos que se saben que han sido talentosos como el que más, ¿sabes? Como pilotos que han ganado muchísimos mundiales y en cambio no han ganado. Porque tiene que ser todo un grupo de cosas, tienen que coincidir una serie de cosas. El equipo tiene mucho que ver, muchísimo que ver, aunque siempre digas, el piloto este es bueno, este es malo. El equipo en sí hace gran parte del trabajo y sobre todo se ve lo que hablé antes, ¿no? El piloto, lo agradecido que es normalmente con nosotros. Porque sabe que al final, sin nosotros no ganaría, no estaría luchando, no crecería como piloto, pues ni la mitad o nada. O sea, al final, si nosotros no estamos y hacemos el trabajo bien, el piloto no va a tener buenos resultados. Es verdad que por muy buen equipo que haya, si el piloto tampoco está al nivel, es muy complicado hacer buenos resultados. Podrás hacer resultados por encima de lo que se esperaría para ese piloto, pero siempre, digamos, no en los puestos altos de la tabla. En cambio, un buen piloto con un equipo que no esté a la altura puede lograr esto es un poco también personalmente hablando, puedes lograr algún resultado bueno, pero nunca creo que podrás ganar un mundial, porque al final la constancia durante el año
hace falta todo. Entonces, aunque tengas muy buen piloto, si el equipo no acompaña, puntualmente podrá destacar, pero para ganar un mundial hace falta un gran grupo de trabajo. Claro, al final se trata de eso. Si no es imposible. Es como, por muy buen piloto que seas, si no tienes una buena moto, pues esto es lo mismo. O sea, por muy buena moto que tengas y buen piloto que seas, si no tienes un buen equipo, sí, es que no. También siempre se dice que el buen piloto hace también el buen equipo, el buen ingeniero, ¿no? Porque al final, quieras o no, si tienes un buen piloto ya partes de una base mucho más alta que si no. Crear un buen piloto o sacarle, si no hay talento, sacarle, compensar todo lo demás con el talento, pues es más complicado. Y el problema también en este mundo es que el tiempo es muy reducido. Es un poco mal agradecido en ese sentido para el piloto. Si no eres rápido, tienes poco tiempo para demostrar que eres rápido, porque si no ya va a haber otro piloto joven que va rápido y te va a quitar el puesto. Entonces va todo como súper rápido. A veces es un poco mal agradecido en ese sentido. Pero bueno, es lo bonito y la incertidumbre del momento, ¿no? No, y aparte que estás presionado ahí con eso, porque es como, tengo que dar la talla, porque si no, aquel está aquí detrás que lo estoy viendo. Igual nos pasa un poco a nosotros, ¿eh? O sea, sabes que siempre hay un montón de ingenieros, por ejemplo, en el Campeonato de Europa, que quieren llegar al Mundial. Pues al final, si van al Mundial es porque alguien que está en el Mundial se va o lo echan o pase lo que pase. Pero van al puesto de alguien. Entonces tú, quieras o no, te sientes un poco también en esa presión, ¿no? De decir, a ver, yo tengo que hacer un buen trabajo porque si no, aquí va a haber otra persona por mí. Claro, y eso es lo que no queremos. Mira, y ahora entrando ya en materia de cosas que te puedas encontrar. En tu trabajo, en las carreras, clasificaciones, o sea, en los fines de semana de carrera, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que te sueles encontrar? Es decir, mira, pues nosotros nos encontramos con esto, tal. ¿Y cuál es el problema que tú dices, este no lo quiero? Este problema no lo quiero. Y si te pasa, o sea, o si son varios, ¿cómo gestionas eso? O sea, cuando te pasa esa presión de decir, Dios mío, me pasó esto que no esperaba. Esto es lo que no queremos, ningún ingeniero queremos que pase esto. Mira, yo creo que si me escuchasen estarían más o menos de acuerdo casi todos los ingenieros que trabajan en el mundo de MotoGP. Yo creo que la situación más difícil y que más incertidumbre crea es en un momento de, por ejemplo, de clasificación o de carrera, momentos antes que está el cielo nublado, que cae alguna gota pero no llueve, no sabes si va a llover del todo o no va a llover. Ese es el momento más complicado, porque es una decisión un poco sin una base, ¿no? A suerte un poco, porque si decides, por ejemplo, poner una moto con setting de lluvia, porque dices, vamos a confiar que va a llover, porque al final tú no lo sabes si va a llover dentro de 15 minutos o no. Si te sale bien, ganas la carrera. Pero si no llueve, pues seguramente te tengas que retirar o acabas la carrera, el último no, dándote vuelta de ventaja. Esa es la situación más complicada, pero realmente porque se te va de las manos, o sea, no depende de ti, depende del clima. Entonces es difícil, esa es la situación más complicada y que muchas veces tomas la decisión un poco con el piloto, hablando con el piloto, en plan, ¿tú qué crees? ¿Qué hacemos? El piloto tiene un poco más ahí de decisión de decir, porque al final es el que se va a subir en la moto, de decir, pues hacemos esto, o hacemos lo otro, o hacemos a veces una vía de en medio, ¿no? De ni lluvia, ni seco, hablando del setting de la moto. Esa es la situación más complicada. Y bueno, después, más situaciones difíciles, pues que se caiga en medio de una sesión de clasificación, que esperas que la moto llegue al box, porque claro, cuando se cae, pues llega la grúa a esa curva a recoger la moto y tiene que llegar al box para reparar la moto y volver a salir para intentar pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Si ya has hecho una vuelta buena y estás clasificado arriba, pues mira, pues ni tan mal. Pero si es al principio de la sesión y todavía estás de los últimos, pues a ver, hoy en día la clasificación es corta, 15 minutos. Es casi imposible para nosotros que la moto llegue y repararla y que vuelva a salir. Antes era más tiempo y sí daba tiempo. Entonces, en MotoGP tienen dos motos. Y el piloto llega de la curva donde se haya caído al box rápido. Echa a correr. Con la scooter, lo típico vídeo que se ve, ¿no? Que Márquez le roba la moto al fotógrafo y se va para el box. Pero en Moto 2, por reglamento, no podemos tener dos motos. Entonces tenemos que esperar a que llegue la moto, repararla y volver a salir. Entonces, esas son las situaciones más comprometidas. Claro, y ahora me salta mi otra pregunta. Porque, coño, cuando tú te vas a comprar una moto de calle, vas a un concesionario y te quieres comprar una moto, tú te compras una moto y tu colega se compró la misma moto
pero las motos no son iguales. Es decir, a mí me salió la moto súper buena, años, pues a mí me dio problemas. Y al tener dos motos, no te puede pasar que por mucho que sea MotoGP, una moto vaya mejor que otra, Ya. con los mismos reglajes. Es una de las cosas que siempre hay un poco un debate, ¿no? Hay un debate entre el ingeniero sobre todo y el piloto, ¿no? Porque el piloto tiene como ese feeling especial, es el que va subido en la moto, ¿no? Y siempre, o casi siempre, yo lo que he escuchado de los pilotos de MotoGP es que una moto nunca es igual que la otra. Aunque esté igual todas las regulaciones, todo el setting, absolutamente todo esté en la misma posición, ellos siempre dicen que la moto 1 no es igual a la moto 2. Y el ingeniero que tiene que apoyar, digamos, digamos, su posición como ingeniero, ¿no? Y dice, coño, las motos son iguales. Son iguales. Obviamente, ya entramos en temas de fabricación, ¿no? En procesos de fabricación y entramos en calidades de fabricación. Obviamente, replicar al 100%, sobre todo a ese nivel, que la moto sea idéntica, es complicado. Es complicado, pero tiene que ser muy, muy igual. A veces también entra ahí la mente del piloto, ¿no? Yo creo que quizás si le cambias la moto sin que sepa que es la otra moto, habrán pilotos que lo sientan más y otros que lo sientan menos, y también habrán motos que por tema de fabricación puntualmente se note un poco más o se note un poco menos. Después también entra en juego el mecánico, el cómo apriete cada tornillo, que parece que no, obviamente como tú hablabas en la calle, ¿no? Un amigo se compra una moto igual que la mía y no son iguales. Ahí sí te digo, son iguales. Obviamente después puede pasar que un motor se rompa y el otro no, por temas de mantenimiento, por cómo tú la trates o tal, pero ahí sí que no vas a notar diferencia. Pero en el mundo de MotoGP, con cómo se trabaja y cómo un piloto le mueves 1 milímetro de altura y lo nota, ahí incluso lo que estaba diciendo, cómo el mecánico, perdón, aprieta el tornillo, se nota, se puede llegar a notar. Y hay pilotos que lo sienten más y lo sienten menos también. O sea, imagínate la presión ahí del equipo, ¿no? O sea, no, el tornillo a esta presión Sí. exacta, porque si Y no... por eso es curioso, pero por eso siempre los pilotos son muy metódicos en eso. Siempre quieren que el mecánico que hace la parte de delante de la moto siempre sea el mismo, siempre sea él. El que hace la de atrás, pues siempre sea él. Si le cambian un mecánico por lo que sea, porque un fin de semana no pudo venir, se enfermó, o yo qué sé, o le nació un hijo que nos pasó este fin de semana a un compañero, el piloto, ¿sabes? O sea, obviamente tú le transmites la confianza de que el equipo está al 100% igual, pero bueno, puede que algo le afecte, ¿no? Porque al final lo tiene ahí, porque quieren todo siempre muy al milímetro, muy igual, el mismo mecánico que haga siempre lo mismo. Y si este hace el cambio y el otro hace el embrague, que siempre sean el mismo. El embrague me lo quiero que lo haga siempre el mismo, el cambio siempre el mismo, y quieren que todo sea perfecto. Claro, que al final el ser humano funciona así, ¿no? O sea, si me cambias, o sea, a lo mejor el tipo que me hace hoy el embrague es mejor que el que me lo hace siempre, pero yo en mi cabeza tengo que el que me lo hace siempre me lo hace Sí, como a mí me exacto. gusta y hasta incluso sin que haya cambio tú notas un cambio. Exacto, o sea, al final no es incluso no vamos a entrar si es mejor o peor, es simplemente que sea siempre igual, ¿sabes? Entonces, al final todo cuenta. Es curioso como los pilotos tienen todo tan controlado también. Son personas que normalmente controlan todo mucho, pero porque están acostumbrados, porque tienen que hacerlo como trabajo, digamos. Eso tanto que al final pues lo interiorizas, ¿no? Y lo llevas a la vida real incluso, o sí, en tu día a día, vaya. Claro, al final ellos lo que intentarán, supongo yo, es intentarse preocupar del menor número de cosas posibles dentro de la carrera. O sea, yo lo que tengo que Claro. concentrarme es en conducir bien la Exacto, moto e ir rápido y llegar antes que los demás. exacto. El resto, que ya yo esté tranquilo en mi cabeza de que mi equipo, confío en ellos, ya lo hemos hablado, ya me lo han dicho, y yo me Total, ciño a concentrarme en una cosa, que es esto. total, exacto. Y por eso Como tengan otra cosa en la cabeza, claro. exacto. Y ahí entra mucho en juego el típico que se ve ahora mucho, el piloto con el que va siempre con el piloto. ¿Ese quién es? Ah, el asistente del piloto. Pero ¿y ese qué hace? ¿Para qué va? Pues ese es el que hace que el piloto tenga menos cosas en la cabeza. Pues le tiene los monos preparados, los cascos preparados, la botella de agua con los minerales o con lo que el piloto quiera beber y tomar, todo ya, todo
toda esta serie de cosas que el piloto tiene que tener preparadas para cualquier circunstancia, o si hay una caída, pues el otro mono para cambiármelo, o el casco de lluvia si llueve. Todas estas cosas que ahora están bastante de moda, que el piloto siempre lleva a alguien con él, persona de confianza, que le quita pues trabajo de encima para él, que tenga que estar solo pensando en pilotar, lo que tú decías. Que ahí empezó un poco esa figura, ¿no? De Valentino con Ucho, su amigo de toda la vida, que siempre lo llevaba con él. Y un poco por ahí fue como, bueno, Valentino ha sido como el creador de muchas cosas dentro del mundo de la moto, yo creo, de nivel de MotoGP hablando. Para mí un referente, un gran piloto. Leyenda directamente, diría yo ya. Sí, leyenda viva, ¿no? Para mí el número uno. Pues ahora te voy a preguntar una cosita que tengo aquí. Según tu opinión, porque yo he oído opiniones de todo tipo, ¿Valentino Rossi tiró a Márquez en la curva? Para mí no. Para mí no, y lo explico un poco. O sea, para mí no, porque en esa situación, o sea, obviamente no se puede discutir que Valentino se fue largo en la curva, sabiendo que Márquez estaba fuera. Bueno, incluso lo miró, como diciendo, porque lo había molestado ya Márquez a él varias veces. Hablando de tiempo, si analizas los sectores y demás, Márquez tenía ritmo para adelantar a Valentino y seguir para adelante. En cambio, decidió jugar un poco con él. Pero bueno, al margen de eso, si vamos a la acción en sí, o sea, si tú analizas bien la acción, o sea, Valentino se va largo, Márquez por fuera, y hay un momento en el que Márquez, para no seguir yéndose fuera, giran un poco hacia Valentino, y Valentino alargando, o sea, fue como los dos se fueron a encontrar, se encontraron, y a esa inclinación que irían a 45 grados más o menos, 40, 50 grados de inclinación, un toque en el semimanillar de nada, que es lo que le pasó a Márquez con el carenado de Valentino, hace que se cierre la dirección y te caiga. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento Valentino también echa la pierna afuera, pero es que tú ahí, por hacer así, con la fuerza que tú haces abriendo la pierna ahí, no vas a tirar a un piloto. Realmente se cae porque se le cierra la dirección, porque el semimanillar toca el carenado y se cae. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves, lo analizas y a modo de tener que aplicar una sanción, pues obviamente no. Es sancionable, sí, es sancionable, porque al final lo tiró, o sea, se tocaron yéndose largo, y Valentino es el que podía haber evitado el irse largo a buscar a Márquez. Sancionable sí, pero para mí, ni mucho menos fue por culpa del pie, y encima la sanción para mí creo que fue un poco demasiado para la situación que había. Claro, y sobre todo que intencionalidad no hay. No Que es hay lo que eso. todo el mundo decía, No. tal, Rossi tal, tiró a Márquez. No, tiró a Márquez, eso ya es ir a tirar a un piloto. Fue una situación creada un poco por cúmulo de cosas que vienen también de Phillip Island y tal. Bueno, bastantes cosas que hay detrás que tampoco Entonces, ¿el ingeniero electrónico de Márquez sabe por qué se cayó? Y sabe que no fue por culpa de Márquez y no ha dicho ni mu. Sí, o sea, solo ves o sea, no solo el ingeniero electrónico, lo sabrá todo Honda, seguro, ¿no? O sea, tú analizas esos datos y se verá cómo, porque hay un sensor que tú puedes ver la dirección de la moto, y seguro que se ve cuando la dirección justo se cierra, y ahí ya pues se te cae. Bueno, tienes tantos sensores en la moto que ves absolutamente todo. O sea, todo. Ahí en ese momento, pues verías claramente que se cae porque la dirección se cierra, ves el movimiento del manillar y ves la posición de la rueda con la horquilla y ves cómo se desliza, cómo se abre, cómo. Vamos, te cae. Mi madre, vaya que se formó revuelo con eso, ¿eh? Tuvieron un tiempo demonizando Sí, porque al final venía ya Rossi. también venía todo un poco caliente, ¿no? Valentino, el que siempre ha ganado hasta ahora, o más o menos, o ha estado ahí. Y llega Márquez, un piloto rapidísimo, un talento, claro, joven y, bueno, ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Que es un fenómeno, o sea, eso es indiscutible. Entonces al final había también como esa calentura, ¿no? Se había creado, español, italiano encima, que ya en la afición, pues hay siempre como una rivalidad ahí que viene de todo un poco, Sí, no sí. solo en las motos, yo creo. No, y en el fútbol y todo, Sí, sí, en el claro. fútbol y en la afición de las motos bastante, bueno. Mira, y hablando de Márquez, ¿tú crees que se va a KTM? A ver, yo creo que no. Creo que no porque, primero porque
no creo que KTM le vaya a hacer un hueco ahí, pero porque tampoco hay mucha intención por su parte. O sea, opinión mía personal, ¿eh? Porque yo creo que él no le apetece volver a cambiar de moto. Ya cambió de Honda a Ducati y no creo que le apetezca volver a cambiar, sabiendo que la Ducati va rápido como va y lo que está haciendo, que está yendo rapidísimo en poco tiempo, con una moto que otros pilotos están sufriendo, como Bezzecchi, Di Giannantonio o el mismo hermano Alex Márquez, que el año pasado iba un poco mejor. Con esta 2023 que ellos tienen, están sufriendo un poco, en cambio él va súper rápido. Entonces yo creo que él no querrá cambiar de moto. Es verdad que dice que quiere una moto oficial. Entonces yo creo que KTM mantiene a Binder, que lo tiene ahí como piloto, bueno, piloto de casa. Y subirán, yo creo, a Costa al puesto de Miller, porque lo que está haciendo Acosta también es increíble. Y yo creo que Márquez, yo creo que el juego cara a Ducati pondrá a Martín en Ducati oficial porque se lo merece. Y porque al final es lo que Martín quiere también y no querrán perderlo porque Martín quiere equipo oficial. Entonces yo creo que le darán la moto oficial a Martín y yo creo que a Márquez lo pondrán en el Pramac con una moto oficial. Entonces de esta manera Ducati no pierda ninguno de los dos que están yendo rapidísimo, Martín y Márquez. Esa es mi opinión, pero no sé qué pasará. Hablo como otro aficionado más, que al final trabajo dentro pero también soy aficionado. Sí, pero bueno, al final algo más que, por ejemplo, que yo sabrás seguro. O sea, tu opinión seguramente estará tendrá más lógica que la que puedo dar a lo mejor yo. Después en el paddock se oye de todo, ¿eh? O sea, la gente habla también, hay como tertulia y hay opiniones varias, obviamente, y de todo porque no se sabe nada. No se sabe nada, me refiero. No sé si ellos sabrán o no, pero me refiero en plan, entre el gremio no se sabe nada. Vale. Bueno, te voy a preguntar por este fin de semana también, porque estamos grabando hoy 27 de mayo. Este fin de semana hubo percance, ¿no? Hubo caídas. Sí, la verdad que fue un fin de bastante agridulce, porque, bueno, fue un fin de semana en el que trabajamos muchísimo. Creo que fue el fin de semana donde más trabajo hemos tenido, porque, o sea, no quiere decir que otro fin de semana no trabajes, pero a veces salen las cosas más fáciles y hay otro fin de semana que tienes que dedicarle más tiempo. Este fin de semana fue un fin de semana un poco complicado. Barcelona es un circuito complicado, se sufre con el grip, con la adherencia de los neumáticos. Entonces, ¿qué pasa? Pilotos como Canet, que es un piloto bastante rápido, impulsivo, que quiere siempre dar el máximo, a veces parece mentira, pero a veces tienes que pilotar tranquilo, sobre todo el cómo abres el gas despacio para ir más rápido. Entonces, esto a un piloto que tiene el ansia y es muy acelerado, hacerle entender que tiene que abrir el gas más lento para ir más rápido es difícil. ¿Esto por qué pasa? Porque si abres demasiado rápido, le das mucha potencia al neumático, a la rueda trasera y patina más. Al patinar más, sí, la moto está subiendo de revoluciones, pero la moto realmente la potencia no se está transmitiendo al asfalto, entonces no estás acelerando igual. La aceleración es mucho menor. Te puede parecer que estás acelerando, pero realmente no. Entonces esto fue una cosa que sufrimos bastante un poco durante el fin de semana. Buscamos mucho en la moto para darle una mano, porque siempre tiene que ser un poco parte piloto, un poco parte técnica, para al final poner todo en cauce y ser, al final, pues intentar ser los más rápidos. Y la verdad que fue un trabajo bastante bueno. Del viernes al sábado cambiamos cosas en la moto y fueron bien. Incluso él tuvo que un poco digerirlas porque no les parecieron muy buenas, pero al final le explicamos el cómo tenía que sacarle partido a lo que hicimos y lo supo, lo entendió y de hecho hizo una buena quali. Salíamos cuartos en carrera, que es una buena posición. Era importante estar entre las dos primeras líneas. Normalmente es nuestro objetivo porque al final es un buen empezar de carrera, ¿no? Porque si empiezas muy atrás, tener que remontar, pues quieras o no, siempre es complicado. Y como objetivo siempre, dos primeras líneas es buena posición. Entonces cuarto era perfecto. Y en carrera, pues el objetivo era salir con tranquilidad. Otra cosa que era complicado con él es decirle y explicarle que las primeras vueltas, si podía ir a rodar en 42, que no rodara en 42, que rodara en 44. Entonces, hacerle entender a él que tiene que ir despacio pensando, porque el neumático caía mucho en carrera, porque son 21 vueltas y se degrada mucho.
Entonces, que él entendiera esto fue un trabajo complicado. Claro, Pero, porque él pensará, ¿por qué tengo que ir más lento claro, cuando puedo ir más al rápido? final tú sales y el piloto lo que quiere es siempre dar al 100 y decir, vale, si no puedo dar el 100, ¿por qué no hacemos algo en la moto para poder dar el 100? Que muchas veces se puede hacer, pero en Barcelona en este caso, por el tipo de neumático, que también entra en juego un poco los neumáticos, este año en Moto2 han cambiado, tenemos menos experiencia, llevamos muchos años trabajando con Dunlop, ahora es con Pirelli, entonces esto también entraba en juego. Pero bueno, esto es igual para todos, ¿no? Para todos los equipos. Entonces, hacerle entender a él que tenía que ir despacio a un 80% en vez de un 100%, es decir, estamos perdiendo un 20% de potencial, ¿por qué? No, porque al final la carrera no son 10 vueltas, son 21 vueltas. Entonces tú tienes que pensar en cómo empezar y cómo acabar. Lo importante es cómo acabar, ¿no? Entonces, si empiezas rápido, al final de carrera vas a ir muy lento. Lo analizamos todo muy bien y la verdad que acertamos en todo bastante. Fue un trabajo, la verdad que increíble. Y sobre todo también por su parte, porque lo estaba haciendo perfecto. Él empezó la carrera que podía ir más rápido, pero no nos hizo caso, digamos, y lo estaba haciendo como lo dijimos, como lo planeamos. De hecho, cuando se cayó ya estaba tercero y estaba rodando casi un segundo y medio por vuelta, ya casi más rápido que los de adelante. Y ellos acabaron, los de adelante, rodando en 47 última vuelta, y según nuestros datos, él no acabaría rodando tan lento, porque había salvado mucho neumático al inicio y lo había hecho perfecto, pero un pequeño fallo quizás de concentración en la curva 5 hizo que se cayera y bueno. O sea, que al igual, al igual si no se cae, gana. Yo, a ver, la gente decida, tal vez lo ve y dirá, bueno, sí, claro, como se cayó, dices que ganaría. Yo, mi pensamiento y según mis datos, mis cálculos, yo creo que sí. Pero bueno, seguro 100% segundo. Porque García, que quedó segundo, le cayó el neumático un montón, porque ellos al principio de carrera tiraron mucho y Canet supo mantener la calma, que es lo que estaba explicando y lo hizo muy bien, pero no sacó fruto porque se cayó. Pero bueno, estamos contentos a pesar de todo por el trabajo en sí del equipo y por cómo estamos haciéndole un poco entender todo, interpretar, y está cambiando como persona, como piloto, porque talento tiene de sobra, pero no solo el talento, como hablábamos al principio, ¿no? Es un cúmulo de cosas que se tienen que dar y bueno, estamos creo que haciendo un trabajo de equipo bastante fuerte con él y creo que él lo está notando, está agradecido y está contento con el equipo, y esto es súper importante también para la motivación de sacar, para intentar sacar el máximo, porque tiene mucho talento, pero hay que saber digerir todo. Claro, son muchas cosas, ¿no? Mira, y viendo que son sextos en el Mundial, ¿cómo lo ves de cara al final de temporada este tema? Soy optimista, la verdad, y creo que nuestro momento bueno, como bien dije que estamos construyendo, yo creo que nuestro momento bueno va a ser la segunda parte de la temporada, después de verano. Yo creo que vamos a hacer un buen final de temporada y no sé dónde llegaremos, pero yo tengo buenas sensaciones. Seguro que podemos luchar por posiciones de adelante. Yo creo que entre los tres primeros podemos quedar seguros. Y bueno, de ahí para arriba que sea todo lo que pueda hacer y si podemos dejar detrás a todos, mejor. Mira, ¿y ves a Aaron Canet en MotoGP? Yo personalmente, como ingeniero y trabajando de mano a mano con él, la verdad que lo veo como piloto talentoso para llegar a MotoGP de sobra. No sé si será para el año que viene o para dentro de 2 años, pero confío y creo y se lo merece que yo creo que sí llegará. Buenas noticias, muy buenas noticias. Bueno, tengo mi técnico de cámaras y sonido, David. Aficionado, ¿no? Es un aficionado increíble. Y él me puso una pregunta aquí. Me dijo, hazle esta pregunta, entre otras, ¿no? Porque hay bastantes preguntas que Está metiendo me puso presión. por aquí. Que lo tenemos aquí a David, ¿vale? Entonces le voy a preguntar. Dice, la pregunta es, ¿cómo viviste y cómo se vivió dentro del box la épica pole que consiguió Aaron Canet en Le Mans después de la lesión que sufrió en Jerez? Esa es una pregunta que me pone aquí, por aquí David, que quiere saber. Se me ponen los pelos de punta, la verdad. Sí, porque al final son momentos complicados. Son momentos los más duros, ¿no? Una lesión. El momento en el que tu piloto lo ves que se cae y se hace daño, se pasa mal. Se pasa mal porque se te pasa por la cabeza un montón de cosas, ¿no? De cuánto grave será, cuánto tiempo estará sin poder correr. Entonces,
Después ves el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Ya hablando de la recuperación, bueno, cuando supimos que no era muy grave, pues obviamente una vez pasado el mal momento, pues te pones contento. Y bueno, nuestro objetivo era estar preparados y poder correr preparados, poder llegar a Le Mans, que era la siguiente carrera. Entonces solo perdíamos la carrera de Jerez, que bueno, dentro de lo malo no era ni tan mal. Pero claro, llegó a Le Mans, pues obviamente con menos de una semana tras la operación, pues con dolor y sabiendo que, bueno, vas para hacerlo lo mejor posible, pero sabes que tienes un hándicap muy grande. Entonces, ver todo el esfuerzo que hace, sobre todo por su parte, físicamente, del dolor, ¿no? Y el estar allí y el sacarlo todo y encima conseguir una pole, pues no sé, es un momento que empiezas a flotar. Claro, no se lo esperaba nadie, ¿no? Es súper bonito porque no te lo esperas, nosotros ni lo esperábamos tampoco, pero también te llena como de fuerza, ¿no? De decir, ¡guau! ¿Qué hacho de piloto tenemos aquí, ¿no? Porque para hacer eso al final tienes que tener algo más, tienes que ser bueno de verdad, ¿no? Entonces al final es como una sensación, no sé, súper gratificante y te sientes súper orgulloso también de él, de su trabajo, de su esfuerzo. Y bueno, todo hace que todo el equipo en sí cree un clima siempre mejor y súper, súper, súper bueno. Es verdad que yo soy de los que, bueno, una pole obviamente, esa fue obviamente especial por la situación que hablábamos del pie operado y demás. Pero es verdad que hablando en términos generales, a mí una pole sí, obviamente te pones contento porque es una pole, sales primero. Pero yo soy siempre de los que mantengo mucho la calma y digo, bueno, la carrera es mañana y salir primero sí es bueno, pero bueno, tampoco quiere decir mucho. Porque la carrera y los puntos se deciden mañana y es lo importante, las carreras son largas. Es lo que hablaba antes, para mí, primera, segunda fila, como ingeniero, como trabajador y profesional de estar ahí y analizar las cosas, es bueno el resultado. Una pole, obviamente, la celebras, pero bueno, la carrera es el domingo. Pero bueno, esa sí es verdad que esa fue especial por la situación que hablamos. Pues nada, ahí David, tienes la respuestita a tu pregunta. Mira, y de cara a eso también. Estabas hablando de que al final es un subidón, te sientes, ¿no? Orgulloso y tal, y disfrutas, ¿no? Y al final entiendo que en general lo harás de todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más disfrutas? O sea, en tu trabajo, en tu día a día con el tema del análisis de datos y demás, ¿qué es lo que más disfrutas en tu trabajo? Lo que más me gusta y más me siento, pues, orgulloso de mí mismo, por así decirlo, y que a veces me para a pensar y me impacta, es lo que hablé un poco antes, ¿no? El ver como alguien que yo de pequeño siempre he sido aficionado del mundo de las motos y sobre todo de las carreras de MotoGP, las he visto, siempre soñaba en estar ahí, ¿no? En estar ahí, poder trabajar ahí dentro, ¿qué había que hacer? Me acuerdo, le preguntaba a mi padre, siempre me dice, tú siempre me preguntabas, ¿qué hay que hacer para estar ahí? Para mí, entonces, lo que dije antes, veo a los pilotos como algo extraterrestre, ¿no? Entonces, el ver que tengo un piloto al lado que me escucha tanto, cree tanto en mí, me pregunta, eh, el sentirme tan importante en el trabajo este que realizamos y en los resultados, ¿no? Eso para mí es lo más gratificante y donde más me siento, ¡fua! Que parece que tengo alas. Claro, es como, ¿no? Extrapolado al mundo del fútbol, es como si Messi te pregunta cómo tirar una falta, ¿no? Sí, ¿Cómo puedo tirar la falta mejor? Y tú dices, pues si eres Messi. sí, una buena comparación, porque al final, exacto, es como decir, a ver, si tú eres el que vas en la moto, tú eres el que eres un fuera de serie, ¿no? Pero al final es lo que hablamos, todo es un paquete y todo cuenta y ellos saben que sin que nosotros le hagamos las cosas de la forma correcta y o encontremos algo que, porque al final él te cuenta lo que siente en la moto, ¿no? Pero a veces esas sensaciones no son reales, no porque el piloto no te quiera decir la verdad, sino porque es lo que él siente, pero tú después en los datos puedes ver que realmente él está sintiendo esto por otra cosa. Entonces, la solución no está en, digamos, cambiar lo que él siente. La solución está en cambiar lo que está creando que él siente eso. Entonces, al final, es súper importante nuestro trabajo por eso también. Porque antiguamente, ¿no? Cuando no había ordenadores y demás, era lo que decía el piloto, los mecánicos hacían y ya, ¿no? O sea,
al final era la credibilidad y porque no había otras opciones, ¿no? Ahora nosotros tenemos pues el potencial, ¿no? De tener toda esta electrónica y demás, que es increíble, que cada año va cambiando y va desarrollándose y va siendo cada vez más potente, de ver absolutamente todo, ¿no? Y después una parte importante de saber analizarlo, porque al final tú tienes una cantidad de datos que si no sabes analizarlo y sacarles partido, pues de poco te valen, ¿no? Entonces todo esto hace que sea súper importante y es increíble, ¿no? Y sobre todo cuando haces un cambio en sí, una situación súper gratificante es cuando tú crees que algo puede ir mejor, que tal vez el piloto no está convencido, pero tú estás tan convencido que le dices, vamos a probarlo, porque yo creo, o sea, yo realmente lo he analizado bien y hazme caso, vamos a probarlo, porque no siempre el piloto está convencido de que eso puede funcionar. Entonces, cuando el piloto también hay un buen ambiente, el piloto tiene mucha confianza en ti y te dice, ¿tú crees que va a ir mejor? Te pregunta a ti y yo le digo, yo creo que sí, vamos a probarlo. Y él dice, pues vale. Entonces ahí también sabes que hay confianza, ¿no? Y el probarlo y el que vaya mejor y el que él pare y te mire y sonría o te diga, yo, va mejor. Eso es una sensación indescriptible. Claro, al final es como el éxito de tu trabajo. Sí, sí, total. O sea, para es lo eso, ¿no? es lo que realmente nosotros vivimos de verdad. O sea, el decir, joder, qué sensación más guay, ¿no? Y más cuando eres un apasionado de esto, porque también te digo, hay gente que trabaja ahí como ingeniero, que trabaja como ingeniero porque le gusta en sí lo que es el rol del trabajo, el analizar tal vez datos o crearse programas para analizar datos o programación, pero realmente no son aficionados a las motos o nunca se han subido en una moto incluso. Yo trabajé en 2020 con un ingeniero que cuando estábamos en el equipo de Sky VR46 Moto 2, que tenemos siempre una anécdota con él porque nunca se ha subido en moto, no sabe ir en moto y una vez nos enseñó un vídeo en plan, mira, me subí en moto por primera vez y parecía, vamos, parecía que no, o sea, no sabía ni ir en bicicleta, yo creo. Y en cambio es un fenómeno como ingeniero. Bueno, a ver si le diré que vea el vídeo para que vea lo bonito que estoy hablando de él, que él ahora está trabajando en Honda HRC con Luca Marini. Entonces, bueno, al final es eso. Yo lo vivo también con esa pasión. Encima yo creo que es un extra tal vez de ilusión, ¿no? De motivación. Tal vez también saber que, por ejemplo, mi padre ha sido aficionado loco de toda la vida de las motos. El hecho de verme ahí en la televisión y ver los resultados y el poder estar ahí, pues yo creo que también eso también para mí es un orgullo saber lo orgulloso que está él. Entonces, eso todo es súper bonito. Claro, qué bonito verla en casa, claro. Me dijiste antes, yo siempre preguntaba, ¿qué hay que hacer para estar ahí, no? Entonces te pregunto yo, ¿qué hay que hacer para estar ahí? O sea, ¿qué tuviste que estudiar? ¿Qué tienes que hacer? O sea, en general, Ya. resumiendo, para llegar a donde estás, ¿qué hay que hacer? Es complicado, la verdad. Complicado porque te tienen que dar muchas cosas, te tiene que gustar mucho. Yo creo que para cualquier cosa en la vida hay que hacerlo con pasión, yo creo, y con motivación de querer llegar. Yo creo que llegué más por la ilusión, la motivación y la pasión que siento por esto, más que por decir, que soy como ingeniero, soy muy bueno. Yo me he encontrado por el camino ingenieros que han estudiado conmigo que seguramente sean mucho más listos que yo, más inteligentes o tengan más destreza para hacer ciertas cosas. Pero yo creo que a mí la pasión y las ganas me han llevado a estar a donde estoy seguramente. Obviamente hay que ser bueno, hay que hacerlo bien porque en este nivel nadie te regala nada y si no eres bueno, pues hasta luego porque necesitamos estar al 100 aquí, porque no Claro, podemos buscamos permitirnos, resultados y no no podemos menos. permitirnos gastar 3 millones de euros al año, como gastamos en nuestro equipo más o menos, y para que aquí haya alguien que no dé el 100 o no esté al nivel del que está. Entonces, bueno, yo estudié ingeniería en la universidad y luego cuando acabé, pues mi ilusión de acabar la carrera realmente, me gusta la ingeniería, pero mi motivación, mi ilusión era acabarla para seguir los siguientes pasos para llegar ahí, ¿no? Mi objetivo siempre fue este, ¿no? Desde pequeño. Entonces, yo desde que estaba estudiando ingeniería ya estaba mirando qué hacer después, por dónde tenía que ir, qué me podía hacer meter un poco el pie dentro de este mundo, ¿no? Porque quieras o no, geográficamente estamos bastante lejos
Y eso se nota, porque si vives en Barcelona, estudias en la Universidad de Barcelona y tienes todos los circuitos que hay allí cerca, o cuando hay el Campeonato de España, pues vas por allí, empiezas a conocer a gente, o cuando es el Campeonato de Europa. No te digo el Mundial porque ya es un salto, ¿sabes? De estar estudiando ingeniería a llegar al Mundial, pues hay un proceso. Pero el poder estar allí, pues ya quieras o no, si haces contactos o conoces a gente simplemente por ser de allí, pues eso te da mucho. Entonces yo cuando salí de aquí, el hándicap más grande que notaba era ese, el que no conocía a nadie, no tenía ningún contacto, no sabía qué hacer. En cambio, entonces vi un máster que hacen en Barcelona para ingenieros de competición. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad, o sea, creo que es el camino, el mejor camino para intentar empezar a tener, o sea, conocimiento del sector en sí, porque es un mundo muy selecto, ¿no? No encuentras, hoy en día en Internet buscas cualquier cosa prácticamente y lo encuentras. En cambio de esto, es difícil encontrar información o incluso no encuentras nada. Tú no pones curso de telemetría y te encuentras cosas, o como en YouTube que encuentras todo, ¿no? Claro. Y te lo explican el Excel, pero no te explican, ¿no? Tal vez el Magneti Marelli y tal, cómo funciona. Entonces es complicado encontrar a alguien o algún curso o máster que te dé las nociones y demás. Entonces encontré esto en Barcelona y decidí ir por ahí. Entonces entré allí, bueno, me encontré pues un poco eso, gente que ya conocía gente del mundo tal vez no a nivel mundial, pero Campeonato de España. Entonces ya, pues por ahí tienes un poco ya las cosas más fáciles. Pero bueno, llegué allí a Barcelona con todas mis ganas y lo que hice fue pues mientras estudiaba el máster, me iba al circuito de Barcelona. Este fin de semana que hay test de Campeonato de España o carrera de Campeonato de España, iba para allá, me ponía a hablar con los equipos. Jefe de equipo, ¿dónde está? Hablaba con él. Pues mira, mi contacto, tal, no sé qué. Le dedicaba tiempo y ganas y eso al final yo creo que lo transmití un poco y bueno, después de hacer el máster me dieron una oportunidad en un equipo en el Campeonato de España, pero bueno, fue pretemporada. Y automáticamente hice un test y me llamó un equipo del Campeonato de Europa de Moto 2 para hacer test de pretemporada y bueno, se quedaron contentos conmigo y empecé directamente el Campeonato de Europa de Moto 2 y a partir de ahí pues escalando, haciéndolo bien obviamente y con mucha ilusión y al final pues esto fue 2016. Y la verdad que fue bastante rápido, porque en 2 años, en 2018, ya estaba en el Mundial de Moto 3 y la verdad que no me lo creía. Dije, qué rápido, o sea, qué rápido. No me esperaba llegar aquí y no me esperaba llegar aquí en 2 años, ¿sabes? Pensé que tenía que pasar más tiempo y sobre todo veía que había tanta gente. Lo pensaba porque veía tanta gente en el Campeonato de Europa que estaba como estancada ahí, como en plan, ¡buah, el Mundial, que va! Yo tú cada año lo intento y que va, es complicado. Siempre sí, pero no. Y como que veía a la gente como un poco desilusionada, ¿no? Como eso es complicado. Y bueno, ver que 2016, 17, el 18 ya estaba en el Mundial, yo dije, bueno, no sé, yo creo que tampoco soy yo un fuera de serie, pero aquí estoy, pues tengo que darlo todo. Tengo que hacerlo bien, porque si llegas y no lo haces bien, claro, tu currículum no es nada, porque no tienes mucho currículum, entonces ¡pum!, desaparece rápido. Entonces es súper importante el primer año. El primer año es súper importante porque al final el mundo del MotoGP trabajamos poca gente. O sea, como es el mundo en general, al final vamos por todo el mundo. Si lo comparamos con cuántas personas somos en todo el mundo, porque el MotoGP hay japoneses, hay australianos, hay americanos, hay europeos, hay gente de todo el mundo. Entonces, realmente somos pocas personas y más o menos todo el mundo se conoce. No personalmente, no Sí, con el nombre, pero con la sabes cara, quién es, quién es el de tal, aquel y es el de cualquier cual. cosa que pase dentro del paddock vuela. Entonces, el primer año llegar y hacerlo bien es imprescindible, ya sea para bueno, como si lo haces mal para malo. Entonces, la verdad que fue un buen año. Hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? También coincidí con un piloto muy bueno que se llama Marco Bezzecchi, que está ahora en MotoGP. Mi primer año, 2018, casi ganamos el Mundial, o sea, puede llegar por la puerta grande. Entonces, pero bueno, también fue un cúmulo de cosas, de circunstancias que se dieron, pero también hay un trabajo grande detrás que hicimos muy bien y porque Bezzecchi no venía de hacer una gran temporada anterior, es verdad que tenía una moto un poco inferior, la Mahindra, que no iba muy bien en Moto 3. Ese año con la KTM casi ganamos el Mundial, o sea, estábamos luchando con el Mundial con Jorge Martín y cuando quedaban 4 carreras nos tiraron en 2 carreras. O sea, fue súper bonito, pero al final acabó, bueno, un poco agridulce porque si te caes tú, mira,
te caíste, ¿no? O sea, el piloto, digamos, puede tener la culpa o lo que sea, o la moto no iba del todo bien por algo y se cayó, pero cuando te tiran, es un momento complicado, es duro, una impotencia. Jarro de agua fría, o sea, no gané por algo que hice yo mal. Sí, que después tal vez no ganas el mundial, pero bueno, pero no me tiraron, ¿sabes? En Tailandia, última curva, o sea, la línea de meta a 50 metros para quedar tercero y Bastianini nos tiró. O se cayó él y nos tiró a nosotros. Entonces, Australia da igual, Gabriel Rodrigo nos tiró. Entonces, bueno. Pero bueno, fue un año bonito. Fue un año que no pude pedir más. Fue espectacular. Creé con el piloto también, con Bezzecchi, una buena relación. Que, bueno, de hecho, ayer estuve con él cenando antes de coger el avión allí en el aeropuerto, porque me llevo muy bien con él. Y bueno, a partir de ahí, pues todo fue bastante bien, la verdad. Hice un año más en Moto 3, después subí a Moto 2 con Bezzecchi, hicimos 2 años en el Sky VR46 bastante buenos, ahí siempre luchando por puestos de cabeza, luchando por el Mundial, pero bueno, no ganamos carreras, no ganamos el Mundial, que es difícil, pero bueno, estuvimos ahí siempre dando la talla. Y así ha sido más o menos mi... ¿Y o sea, hasta dónde quieres llegar ahí? ¿MotoGP es la meta? Hombre, al final es lo máximo, ¿no? Es la máxima exponencia del motociclismo y una vez estás ahí, pues te lo tienes que poner como objetivo, ¿no? Mi objetivo era llegar al Mundial, que para mí era, sinceramente lo veía como algo un poco imposible, pero era mi sueño. Lo tenía como sueño, no como algo real quizás. Pero al final lo pude cumplir. Después, es verdad que mi sueño pasó a ser, quiero trabajar en el equipo de Valentino Rossi, porque siempre había sido y es mi ídolo, ¿no? De pequeño, muy aficionado, muy ídolo de él. Y en 2020, cuando me llamó Pablo Nieto para entrevistarme porque estaban interesados en mí para entrar en el equipo, casi me da un shock, ahí me quedo ahí. Yo creo que casi no puedo ir a la entrevista porque casi me caigo para atrás. Fue la verdad que súper bonito y lo conseguí. Entonces, bueno, ahora mi objetivo, sí, trabajar en MotoGP lo tengo como objetivo, la verdad. No tengo prisa y no tengo tampoco ya ese, digamos, es mi objetivo, tal vez ya no es mi gran sueño como podía ser mi gran sueño llegar al Mundial, porque eso sí era un gran sueño. Si lo consigo bien, pero si no, estoy muy, muy contento por lo que he conseguido, donde estoy y lo que he logrado. Pero sí, me lo pongo como objetivo, pero con calma, no tengo tampoco prisa. Es verdad que tuve una oportunidad siempre con Bezzecchi porque, bueno, la verdad que trabajamos juntos bien siempre y él está súper contento de lo que hemos hecho juntos. Me quiso llevar con él a MotoGP. Estuve a punto de subir con él, pero bueno, un cúmulo de circunstancias. Valentino se retiró, el ingeniero de Valentino quería seguir trabajando, entró en el equipo como jefe de ingenieros de Bezzecchi. Entonces, bueno, todos vamos un poco un escalón ahí. Y, bueno, tuve que quedarme en el equipo de Moto 2. Pero bueno, contento y sin prisas y bueno, ya se verá. Ya se verá. O sea, claro, sí, para no ponerte tampoco decir, bueno, llegué hasta aquí, no, siempre como vamos a intentar hacer un poquito Sí, más. yo creo que al final el meter también un poco de presión te hace ser mejor y te hace seguramente hacer las cosas con más ganas, ¿no? Yo creo que si estás cómodo, al final no estás al 100%. Yo creo que si estás cómodo y tranquilo, tú podrías rendir más. Entonces yo siempre soy una persona bastante exigente conmigo mismo y que me gusta ponerme metas y sobre todo objetivos que yo creo que pueda lograr y que soy capaz que sea capaz de hacer. Después, si se consiguen o no, pues la vida da muchas vueltas y muchas cosas pueden pasar, pero bueno, al menos sé que el 100% lo di, ¿sabes? Con eso me quedo tranquilo y contento. Pues esto es un mensaje que le puede valer a todo el mundo. Este mensaje que acabas de decir tú. Una pregunta que tengo aquí, y es que esto siempre lo... ¿Tú crees que las motos van a acabar siendo eléctricas en el Mundial de Motociclismo? A ver, esto es un poco difícil en el sentido... a ver, te digo, yo creo que no, pero es verdad, hay ya un campeonato de motos eléctricas. Pero ya ha salido el reglamento nuevo de MotoGP para el año 2027. Había un rumor o un rumor ahí medio que se iban a ser híbridas, como en la Fórmula 1, ¿no? Pero ahora en la Fórmula 1 creo que incluso quieren quitarle el híbrido. Bueno, no lo sé. Pero había como un rumor de que podían tal vez ser híbridas, enfocándolo ya un poco al tema eléctrico. Y al final salió el reglamento y no van a ser híbridas. O sea,
lo que están cambiando y ya estamos usando un poco es el combustible ecológico y demás. Entonces, yo creo que va a ir un poco a corto plazo, más bien por ahí. Yo dentro de 15, 20 años no sé qué pasará, o creo que nadie sabe qué pasará, pero yo creo que a corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, yo creo que no. Yo creo que el combustible, están haciendo combustibles ecológicos y tal. Ya del año pasado a este año han cambiado el combustible. Nosotros ahora creo que llevamos no sé si un 60%, o sea, un 40% ecológico o algo así. De hecho, yo lo he notado en el tema de los mapas de gasolina y tal, ¿no? Porque tengo que hacerlos yo. Mapas de combustión de la moto y demás. Entonces el combustible no funciona igual y por ahí lo he notado bastante. ¿Y funciona mejor o peor? A nivel de potencia igual, quizás un poco más de consumo. Quizás. Para Yo mí digo, ¿y por qué se va como al combustible ecológico? O sea, ¿qué impacto tendrá ecológicamente el Mundial de Motos? ¿Cuántas motos son? Ya, o sea, el tema es que sinceramente no sé exactamente el combustible cómo lo están haciendo o cuánto impacto ambiental tiene ese combustible. Entiendo que si lo están haciendo así es por tema ambiental que ya no tiene tanto, no, joder, no me sale la palabra, impacto ambiental, vaya, que no contamina tanto. Pero no sé si al final consuma un poco más o consume menos, pues no lo sé si al final sale a cuenta, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, ¿hasta qué punto es? Pero creo que le están sacando cada vez más rendimiento, o sea, más efectividad y creo que incluso quieren hacer en MotoGP, quieren hacer el mismo número de vueltas con menos litros de gasolina, porque tú tienes un límite de litros de capacidad del depósito. Entonces me imagino que están sacándole rendimiento. Pero también es verdad, es que el reglamento cambia. ¿Qué MotoGP va a pasar a ser motos con menos cilindradas? Entonces no sé. Se van a igualar más con la Moto 2, ¿eh? Claro, al final. Con el nuevo reglamento. Yo me imagino que también buscan el que todo el mundo tenga, digamos, las mismas posibilidades, entre comillas. O sea, que al final gane el piloto. Pues si yo te pongo una moto que corre a 300, pero la mía corre a 200, Claro, pues da igual que yo sea, claro. no voy a correr. Sí, por eso está todo súper regulado. Y hay un reglamento que dice, las motos GP tienen que ser esta cilindrada, el pistón tiene que medir esta dimensión y demás. Entonces, a partir de ahí el fabricante fabrica su motor. Pero por eso las potencias son tan iguales, porque con esas medidas, con esas dimensiones que te dan, ya está todo muy enfocado a que sacarle más rendimiento de lo que le sacan es prácticamente imposible. Incluso en Moto 2, toda la parrilla llevamos el mismo motor. El motor es exactamente el mismo. Entonces, o sea, que ahí no hay lugar a dudas. Ahí está todo súper igualado por eso. Ahí es los pilotos y los ingenieros. Sí. Mira, y es verdad que las mejoras que tienen a veces las motos de calle, las que se compra cualquier persona en un concesionario, esas mejoras, ¿dirías que también salen de las pruebas que se hacen a lo mejor en MotoGP? ¿O no tiene que ver? Sí, al final todo está conectado, quieras o no, porque al final hay muchas cosas que se desarrollan en la máxima competición, ¿no? En MotoGP, que hay muchos ingenieros pensando y desarrollando, sobre todo en fábrica, ciertas cosas para mejorar, sobre todo en electrónica, que al final se llevan a la calle. Pues, por ejemplo, cómo puede ser que las motos hoy en día en la calle, pues el ABS sea tan bueno, el sistema de frenado con ángulo. Ya antes pues, el ABS funcionaba, daba igual, ¿no? O sea, recto que con ángulo. Ahora ya, según cuánto ángulo tenga y demás, pues es más efectivo, funciona de una manera o de otra. Todo esto viene un poco por el desarrollo electrónico de MotoGP. Es verdad que MotoGP no usa ABS, obviamente, pero o sea, ni MotoGP, ni Moto2, ni Moto3. No se usa ABS, obviamente, porque le sacas efectividad a la frenada. Pero el desarrollo viene por ahí, ¿no? Por el desarrollo lo que nosotros usamos, por ejemplo, plataformas inerciales, que tienes en todo momento controlado las fuerzas y las aceleraciones del movimiento de la moto. Entonces, al final todo está conectado, ¿no? Al final es una moto, son dos ruedas y más rendimiento que lo que se saca en el Mundial de Motos no hay en ningún lado. Entonces al final eso lo puedes llevar a la calle muy cómodamente. Hay mucho, digamos, gap, mucho margen de mejora. Lo que pasa es que tal vez no es efectivo en la calle por tema de coste, sobre todo. Claro, ¿para qué quieres en la calle un neumático que lleva esta gente que Claro. se desgasta en nada, claro? Sí. No, después el tema de los neumáticos es un mundo increíble, o sea, increíble.
enorme que seguramente la gente desconozca. O sea, el cómo se usan los neumáticos y lo importante que es y cómo los usamos nosotros. Bueno, un poco como te había comentado antes, que hay una persona en MotoGP que solo se dedica a eso, pues viene por ahí un poco, porque hay tela ahí detrás, ¿eh? Claro, al final es lo que está en contacto con el suelo, es eso. Y al final parece que no, parece que tú los ves grandes y tal, ¿no? Pero al final el contacto con el suelo es esto, ¿no? Sí. Y después depende la presión, porque, o sea, tú piensas que nosotros, el neumático con el que la moto va a salir a pista, ese neumático no está ahí puesto en la moto, preparado a la moto para que cuando el piloto, cuando sea la hora adecuada de salir, el piloto se suba y salga. No, no, ese neumático se pone 3 minutos antes en la moto porque está en una cámara preparado a temperatura, humedad, presión exacta y el neumático está nuevo sin tocar el suelo para que nada más ponerlo en la moto y se saque el calentador, como se ve en la tele, el piloto ya salga. O sea, el neumático está intacto. Hay un protocolo detrás increíble con el tema de los neumáticos también. Claro, que al final es lo que... Sí, O sí, sea, sí, es como te digo, importante. lo que contacta la moto con el suelo. Sí, Al sí, sí. final, no te voy a decir que todo depende de eso, pero gran parte sí. Muy importante, sí, bastante, sí. Vale, para ir acabando, tengo una preguntita aquí. Y es, si tú pudieras ir al pasado Sí, en tu vida, ¿no? Si pudieras ir al pasado y te encontraras contigo mismo hace 2016, que nombrabas antes, por ponerte un ejemplo, sí. 2016-2014, ¿no? ¿Qué consejo te darías a ti mismo si pudieras viajar al pasado y te encontrases contigo? Buah, difícil, ¿eh? Porque se me complica porque, sinceramente, mi yo del pasado no me esperaba, sinceramente, estar donde estoy. O sea, me veo, no sé, que he conseguido algo más de lo que pensaba. Entonces, consejo, consejo que me daría es que valorase mucho lo que estoy viviendo, porque a veces cuando logras algo, lo normalizas. Y cuando pasa el tiempo, lo tienes tan interiorizado que te parece normal. Pero yo creo que algo tan, para mí personalmente, tan grande como lo que he conseguido y lo que estoy viviendo, yo me diría que, y a veces incluso lo hago hoy, ¿no? Que lo disfrute y que lo valores sobre todo. O sea, la suerte que tengo de estar donde estoy, haciendo lo que estoy, trabajando de algo que soñé, o sea, que para mí estoy viviendo como en otro planeta. O sea, sobre todo eso, que valore lo que estoy viviendo. Eso es un consejo también que vale para todo el mundo. Y ahora, un consejo, bajando a los niveles ¿no? de calle. Un consejo o varios consejos, según tu experiencia con las motos y con la electrónica, que le darías a los moteros en general. Yo, por ejemplo, voy a una tienda, me compro una moto y me gusta hacer unas rutitas y tal. Consejos. Oye, esto no lo hagas, ten cuidado con esto es más importante que esto. Algo así de calle, según tu experiencia que has visto Mira, y has vivido momentos extremos. hombre, yo creo que lo más importante en la moto, hablando un poco, lo nombramos antes, los neumáticos. Que no ahorren dinero en neumáticos porque, porque el neumático, si pones un neumático malo, es fácil caerte. Entonces te da mucha seguridad. Al final, pues en la calle siempre está a la orden del día el tema de los accidentes de moto, ¿no? Yo creo que es una cosa importante. A veces, si tienes una moto y sobre todo te gusta, pues lo típico, ¿no? Unas rotitas del fin de semana o tal, neumáticos buenos y frenos buenos. A partir de ahí, bueno, la moto, lo típico. ¿Qué moto me compro? Tú que trabajas ahí, que a veces me hace mucho esa pregunta. Yo creo que la tecnología es tan buena hoy en día que las motos, cualquier moto es bastante buena y no le vas a sacar el rendimiento que una moto te puede dar al 100% en la calle. Entonces, cómprate la moto que te guste. Mi opinión personal es cómprate la moto que te guste porque las motos corren mucho ya hoy en día. No le vas a sacar el 100% a la moto. Cómprate la moto que te guste y ponle buenos neumáticos y buenos frenos. Y disfrútala. Y es más importante calentar los neumáticos que calentar el motor. Igual. Igual o tal vez diría que más el neumático porque el neumático te puede dar la vida, en cambio el motor si se rompe pues te gastas el dinero y lo reparas o haces otra cosa. ¿Y el casco? Porque hay gente que... También, Eso lo veo yo, ¿eh? también. Te mandas un pepino, no, me mandé un pepinazo, un Ducati, no sé qué, y te compraste este casco, tío. Es verdad, Comprate un eso. casco, ¿no?
Eso también es verdad, ¿eh? Una buena equipación y usarla, sí, es importante al final. Parezco aquí que, bueno, un poco de friki, ¿no? De ponte la chaqueta siempre tal. Bueno, tampoco siempre, ¿no? Si vas a estar por la ciudad, yo soy el primero que llevar chaqueta, guantes y tal es un poco incómodo, ¿no? Pero sí, si vas a ir de ruta y salir por, quieras o no, vas ligerillo, ¿no? En la carretera, pues buen casco y tal es siempre importante, está claro. Bueno, pues con estos consejitos vamos a ir terminando. La verdad que yo personalmente he aprendido un montón de cosas que no sabía, Sí. que esa es una de las cosas por las que hago esto. A mi técnico de cámara, David, le ha encantado, porque no se ve en cámara, pero yo lo tengo delante Y lo conoces. no, y estaba todo el rato. Ah, claro, que yo no lo veo tanto. Exacto. Entonces, ha disfrutado. Creo que ¿quieres hacer tú desde ahí alguna pregunta que no hemos hecho? Todo correcto, ¿no? Bueno, pues he dado la talla, ¿no? Nada, Bien, entonces, como siempre hago, vamos a brindar. No me contento. queda agua y es que soy un pesado con esto, es que me pasa siempre. Déjame un poquito de agua, porque siempre brindo y no... Aunque todo, con todo agua, esto viene porque el primero... aunque con agua no se brinda, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, Pero el primero que hice, el primer podcast, me quedé sin agua y dije, venga, vamos a brindar. Y se nota que hago así y no bebo nada. Y todo el mundo, no bebiste nada, tal, mentiroso. Y digo, pues es verdad, no bebí nada. Pero ahora acaban de ver que acabo de poner. Bueno, hay entonces, algo, hay algo. brindamos. Un placer. Muchísimas gracias por venir. He aprendido Gracias. mucho y nada, te deseo que todo siga igual de bien, que estés igual de contento, de ilusionado y de apasionado como te he visto hoy y que puedas conseguir todas tus metas y todo siga para adelante. Y desearte que Aaron Khan este año, si no gana, pues que esté en las posiciones altas de la tabla. Así que nada, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y a seguir.